Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy recetón dulce tradicional de esta época de Semana Santa, las torrijas. Que no haya Semana Santa sin una buena torrija, y para eso aquí estoy yo a traerte la torrija 2.0. En esta ocasión la preparo con pan casero, una maravilla, y encima con dos cocciones, mis dos cocciones sin fritura favoritas. Por un lado freidora de aire y por otro con horno, para todos aquellos que me decís cómo hago cuando no tengo la freidora de aire. Así que nada, ¿quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes para hacer estas torrijas que te van a fascinar. Lo primero, pan. Este pan es el pan que subí en el último vídeo. Pan casero especial para torrijas. Si no quieres pararte a hacerlo, no hay problema. Usa cualquier pan que a ti te guste y sea del día anterior, mucho mejor. También leche, medio litro para hacer 4 torrijas XXL. A la leche le voy a añadir azúcar, una rama de canela y la piel de un limón. Cantidad de azúcar van a ser 65 gramos, que son unas 4 cucharadas. También 2 huevos, talla L, una pizquita de sal por cada huevo. Ahora, más azúcar, ¿para qué? Para hacer el emborrizado junto con canela. Esto ya, las cantidades un poquito van a ser a ojo. Y por último, un opcional. Azúcar para hacer un almíbar. El almíbar se lo vamos a poner si queremos, no hace falta, no es obligatorio. Lo primero, pongo en un caso la leche a calentar con la ramita de canela, con los 65 gramos de azúcar, que serían 4 cucharadas aproximadamente, no tiene que ser exacto tampoco, y la cáscara de limón. Cáscara de limón solamente la parte amarilla, como siempre. La parte blanca amargaría nuestras torrijas. Lo dejo aquí a fuego medio, tirando a fuerte. Si lo estás controlando no hay problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que comiencen a hacer esas burbujitas por los bordes. ¿Viste? Como está haciendo aquí. En ese momento le vamos a dar un par de vueltecitas y lo sacamos del fuego. Lo dejamos aquí infusionando hasta que pierda temperatura. El siguiente paso lo tenemos que hacer con la leche ya templadita, o incluso si es fría, mucho mejor. Otro ingrediente que necesito, el que te dije que era opcional. Añado 100 gramos o 100 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar. Voy a hacer un almíbar 1-1. Se llama 1-1 porque es la misma proporción de agua que de azúcar. Lo pongo al fuego hasta que funda toda mi azúcar. Mientras que el azúcar funde, voy a aprovechar para hacerte un recordatorio muy importante. El botón que tienes aquí abajo para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo vídeos. Estoy subiendo 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, dulces, saladas, panes, pizza, lo que se te ocurra. Recetas tradicionales de todo el mundo que espero que te encanten, las disfrutes, las compartas y te agradezco de corazón. Mira, en cuestión de un minutito tienes tu almíbar que empieza a hacer así, a hervir más fuerte. En ese momento lo saco del fuego y ya lo tengo listo también para dejar aquí que atempere. Lo vamos a usar también frío. Mira, el pan que preparé en el último vídeo. ¿Lo quieres hacer? Hazlo, que te van a encantar estas torrijas. Y si no, puedes comprar pan para torrija, que también lo venden en muchos sitios, o usar un pan que a ti te guste. Un pan de barra queda perfecto, pero este, ya te digo yo, que le da el punto y encima el grosor que quieras, porque voy a hacer unas torrijas XXL. Mira qué rebanadota de pan voy a preparar. Van a quedar unas torrijas hiper jugosas porque las voy a bañar muchísimo y riquísimas. No las voy a freír, acuérdate, las voy a hacer con dos técnicas. Primero con freidora de aire y segundo con horno. Para todos aquellos que me decís qué pasa si no tengo freidora, no hay problema, lo puedes hacer también y te voy a dar los tiempos exactos para que te queden increíbles. Mi leche atemperó, está bastante bien. No quiero que esté caliente, ¿por qué? Porque si estuviera muy caliente, ahora al meter mi pan, correría el riesgo de que se me desmenuzara todo y que fuera un problema. Simplemente lo voy a dejar aquí durante unos minutos para que empape bien. Y el siguiente ingrediente, los huevos. Pizquita de sal por huevo. Y esta es una parte que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Es muy sencillo, pero tiene que estar el huevo bien batido, que no quede clara por un lado y yema por otro. De esta manera conseguimos que luego cuando pasemos nuestras torrijas por el huevo, queden parejas y no queden partes blancas, que eso no es para nada agradable. Como te dije, lo dejamos aquí tranquilamente nuestro pan. Yo usé este recipiente que no me viene muy bien porque tengo que hacerla de uno en uno, pero no hay problema. Tú búscate uno que sea rectangular y va a ser mejor. Cuando ya veas que está así, que pasaron unos 4 o 5 minutos, lo tienes listo para sacar. ¿Cómo voy a seguir? Poniendo rebanadas de pan a remojo, lo pongo aquí sobre una bandeja y mira, la última rebanada.
En 4 rebanadas de este tamaño tienen que chuparse el medio litro de leche. La última ya lo vas ayudando así, vas volcando para que sea lo más fácil posible. Y lo último que te quede, esto para adentro también. Si haces rebanadas como he hecho en otro año, más finitas de las comerciales, por ejemplo, esa con medio litro te da para hacer 8 torrijas, pero estas son muy grandes. A mí me encantan así, espero que la haga y que también te encanten. Una vez que lo tengo ya bien empapadito, mi pan, este es el secreto de una torrija bien rica, lo paso por el huevo. Este momento, el más delicado. El pan viene ya muy empapado, es muy delicado que no se te estropee aquí. Si has hecho el pan este casero, como es más denso de lo normal, va a ser más sencillo. Y si no, con cuidadito, lo haces así. Primera forma de cocción, en la air fryer. Normal, las tradicionales serían fritas. Aquí pones aceite profundo que cubra hasta la mitad y la fríes por cada cara hasta que esté bien doradita. Y si no, 195 Celsius, 7 minutos. Mientras que esto cocina, no es la cocción completa, eso es solamente una parte de la cocción. Preparo el rebosador. El rebosador que las voy a hacer, mis favoritas son con azúcar y canela. Sencillas, las podríamos hacer también con miel. Riquísimas también. Eso ya un poquito a tu gusto. Pasaron los 7 minutos y las torrijas tienen que tener el aspecto que tienen las mías. Aquí puedes decir, esto está ya. No, no está. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que darle la vuelta. Por eso puse un papel que me llegaba por el borde del cesto de mi freidora. Fíjate que es largo por los laterales para ahora poder sacarlo, darle la vuelta. Como estás viendo, una espátula con cuidadito. Esta parte también es delicada, que no se te rompa, que el pan está muy delicado. Y lo volvemos a la freidora para adentro. Ahora, misma temperatura durante 6 minutos. 1 minuto menos que la primera parte. Perfecto, pasaron los 6 minutos y mira la pinta que tienen. Ahora sí. Segunda forma de cocinarla. Esta no hemos acabado porque luego vamos a seguir dándole con el almíbar y poniéndole el rebozado. Pero ahora, horno, parte media, 190 grados, durante 7 minutos. Pasaron los 7 minutos, fíjate cómo engordaron un poquito. Ahora me las llevo a la parte de arriba para que doren. Y ahora solamente las voy a dejar a la misma temperatura durante 2 minutitos más. Muy fácil. Así vamos a tener las torrijas al horno también doraditas, riquísimas. Ya hazlas como a ti te gusten. Mira la pinta que tienen también. Salieron las torrijas. Siguiente paso. Mira que ya no se pega nada al papel, ya está totalmente cocinada. Le doy una pintada con el almíbar. ¿Quieres dársela? Se la da. ¿No quieres dársela? No se la dé. ¿Qué pasa? El problema, si no le damos la pintadita con el almíbar, cuando lo pasemos por el azúcar y la canela, va a despegarse el azúcar, no se va a pegar bien. Si la hiciéramos con miel, si ahora mismo las pintáramos con miel, directamente ya las tienes listas para consumir. Pero yo las voy a pasar por azúcar y canela, que son mis torrijas favoritas, y para eso le doy la pintadita. Como has visto, una cosa sencilla, ni la sumerjo en el almíbar ni nada, simplemente pintarla. Y ahora, al rebozarlas por el azúcar y la canela, mira la pinta que se llevan estas torrijas, que si bien evidentemente es un dulce muy calórico, no lo comemos todos los días, pero nos hemos ahorrado la fritura. El almíbar, que estas cosas me las salto muchas veces en los vídeos. Todo lo que te sobró lo guardas en un botecito bien cerrado, frigorífico, y te dura un mes perfectamente para bañar bizcochos y cualquier preparación. Y no me dirás que no tienen estas torrijas una pinta increíble, que evidentemente las voy a probar y te voy a enseñar qué tal quedaron por dentro. Como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que en la descripción de este y de todos los vídeos también los tienes. Y ahora sí, mi momento favorito. Súper jugosa, riquísima. No tiene nada que envidiarle a las que hacemos fritas. Una auténtica maravilla que espero que hagas, la disfrutes, la compartas. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.